Hola, ¿cómo están nuevamente? Bueno, continuamos con nuestras actividades pues, formativas y en esta oportunidad quiero realizar esta disertación en relación con la clasificación del hecho científico y sus estructuras investigativas. Esta sesión, digamos que es especial pues, en el marco de todo lo que hemos hablado. Previamente les recomiendo que vean las 3 sesiones cuantitativas de los invitados que tuvimos hace semanas atrás en el ELAM, en las sesiones presenciales, la visita online del doctor Feliberto Martins Pestana, el doctor Otoniel Aguiar desde Chile y el magíster Antonio Boada desde Colombia. Esas 3 miradas desde la perspectiva cuantitativa ayuda un poco más a anclar nuestra pretensión investigativa, aunado a la lectura del documento o del breve documento que sirve de apéndice al documento rector que recibimos al inicio. Recuerden que el documento rector inicial hacía énfasis en la investigación cualitativa solamente, pero este apéndice pluraliza la diversidad de paradigmas a seleccionar. La visita o las clases virtuales que tuvimos con estos 3 invitados de altísimo nivel ayudan muy profundamente a dilucidar nuestra pretensión investigativa, y esta última clase, esta última sesión, va a terminar de aclarar hacia dónde queremos ir. Y se trata de la clasificación del hecho científico y de sus estructuras investigativas. Como ustedes saben, en lo particular no soy muy amante de las clasificaciones porque tiende a encajar las cosas, ¿no? Y no es la línea por la que yo me rijo. Sin embargo, en esta oportunidad ayuda a aclarar un poco el panorama, o muchísimo, mejor dicho, el panorama en cuanto a lo que deseamos hacer. Entonces, fíjense que en esta plantilla hacemos un mapa del conocimiento humano y vamos de la taxonomía clásica al ecosistema transdisciplinario de la ciencia, que es un poco la esencia del PNFA en bioética. Y aquí tenemos en azul algunas disciplinas como matemáticas, lógica, estadísticas, entre otras. En el esquema verde tenemos ecología, tenemos química, tenemos biología, y en las color marrón está sociología, lingüística, antropología, entre otras. Entonces, todas estas disciplinas similares conforman una red, pero a su vez son red de otras redes. Y así es el conocimiento. El conocimiento difícilmente se puede clasificar, pero estas agrupaciones son saludables en este momento a los fines de llegar a donde queremos, que es un poco distinguir los paradigmas bajo los cuales nos vamos a ceñir y por ende la estructura bajo la cual vamos a investigar, que es el objetivo fundamental de esta intervención. Entonces, aquí tenemos una plantilla que presenta la arquitectura de cómo entendemos el mundo. Y fíjense ustedes que no necesariamente es el paradigma, ¿no? Es cómo entendemos lo que vamos a hacer. No es cómo vemos el mundo, sino es cómo entendemos lo que vamos a hacer para poder ver el mundo. Entonces es como una antesala a la forma en que vamos a ver el mundo, donde está el objetivo y el método, luego está el propósito y luego está la síntesis, ¿no? Entonces el objeto y el método aluden qué se estudia y cómo se investiga, ¿no? Esa fue la forma clásica que hablábamos al principio
de los videos tras anteriores, donde que hasta en 1900 se veía el mundo de alguna manera que después, en los años 90 mediados, llegando al 2000, comenzó a entenderse que esa forma de ver el mundo era el argumento de los nuevos paradigmas. Y luego la parte intermedia es el propósito para qué se investiga, que es el eje transversal, y comienza a emerger los fundamentos de la investigación relacional, de la investigación testimonial, ¿okay? Dejando en su santo lugar al método científico, eso lo vamos a ver más adelante, y luego en la tercera eje, digamos, está cómo interactúan en la realidad, que es el enfoque actual. Entonces, tenemos tres grandes áreas desde donde emerge el saber, que son las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias sociales y humanas. Entonces, esta fue la primera dimensión que clasifica las ciencias por su objeto de estudio. Y fíjense que para ese entonces, 1900, se hablaba del objeto de estudio para todas las disciplinas, bien sean las ciencias formales tenían un objeto de estudio, las ciencias naturales tenían un objeto de estudio y las ciencias sociales tenían un objeto de estudio. Entonces, en este sentido, las ciencias formales, su objeto de estudio eran entidades abstractas, formas simbólicas e ideas, no operan sobre la realidad material. Y su método principal era deductivo y lógico, racional. Busca coherencia interna y demostración. No hay experimentación empírica. Y las disciplinas que se pueden mencionar es la matemática pura, la lógica, la estadística, la computación desde sus cimientos teóricos. Entonces, estas disciplinas formaban parte de las ciencias formales. En cuanto a las ciencias naturales, que luego tuvo una muy pertinente modificación, su objeto de estudio, y fíjense que todavía hablamos de objeto de estudio, es el mundo físico, la materia, la energía, los seres vivos, el universo en su estado original, y su método principal es científico, es el método científico empírico-analítico, basado en la observación, la experimentación, la contrastación y las formulaciones de leyes. Las disciplinas más conocidas están la química, la física, la biología, la astronomía y la biología, que está en el centro porque fue la que originó una serie de cambios en la forma de cómo clasificar el abordaje de las ciencias. Luego tenemos las ciencias sociales, y también se habla todavía en 1900 que las ciencias sociales tienen un objeto de estudio. Son las acciones humanas, las instituciones, la cultura, la psique, la historia, las estructuras sociales, y su método principal era el plural explicativo, hermenéutico, interpretativo y comprensivo. Aborda realidades subjetivas y dinámicas. Entre ellas tenemos sociología, antropología, lingüística, economía, ciencia política, entre otras relacionadas. Entonces aquí tenemos una plantilla que resume las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias sociales de acuerdo a su objeto de estudio, su método principal, la naturaleza de la realidad y las disciplinas claves. Un poco lo que dijimos anteriormente. Sin embargo, hago énfasis en las ciencias sociales porque, aparte de ser subjetiva, en la última columna, tercera casilla, dice que es subjetiva e histórica, pero en la primera columna, primera casilla, hace referencia a su objeto de estudio. Todavía no habla de un sujeto relacional. Entonces, luego vienen con
dinámica de las investigaciones viene a adicionarse las ciencias aplicadas, donde interviene la realidad para resolver problemas concretos. Entonces, cuando las ciencias sociales comienzan a develar la necesidad de resolución de problemas enfáticos, emerge esta clasificación adicional que son las ciencias aplicadas. Entonces, un poco comienzan a dar espacio a lo que sería un poco más adelante las ciencias básicas, que ya la vamos a ver, y la profundización y ampliación de las mismas ciencias aplicadas. Entonces, aquí tenemos otra presentación un poco, ¿no?, de cómo aparece la forma como las ciencias naturales y luego las ciencias básicas y luego las ciencias sociales, entre las tres, comienzan a demostrar la necesidad de que se creen las ciencias aplicadas, amén de que las ciencias básicas también estaban en el mismo proceso de creación o de consolidación. Entonces, se comenzó a hacer una distinción de la investigación pura, de las ciencias formales, y la investigación aplicada, entonces, o la innovación aplicada, mejor dicho. Entonces, se concluye que todas las clasificaciones anteriores comienzan a, digamos, a forzar el nacimiento de las ciencias aplicadas. Entonces, de la biología y la filosofía surge la bioética, de las ciencias naturales y las ciencias sociales surge la sociobiología, que es otra tendencia. Entonces comenzaron a haber una serie de apariciones necesarias para ámbitos espaciales del saber que eran requeridos por la sociedad. Entonces, lo importante es que clasificar las ciencias es fundamental para entender sus métodos, y los métodos son los argumentos de los enfoques epistemológicos. Pero la realidad opera como un ecosistema único. El avance de la humanidad depende de nuestra capacidad para navegar e interconectar este mapa en su totalidad. Entonces, esto significa que todas las disciplinas tienen que ver con todas las disciplinas de su red, y a su vez tiene que ver con las demás disciplinas de las otras dos redes para 1900 y las otras 5 redes ya para la era 1900 mediados y el año 2000 hasta la fecha. Entonces, fíjense ustedes, a manera de, digamos de resumen, tenemos aquí la clasificación del hecho científico y de su estructura investigativa. ¿Por qué hablo de la estructura? Porque es la forma como vamos a argumentar nuestros trabajos de investigación a partir de lo que queremos indagar según el objeto de estudio. Hablo de objeto de estudio en este caso. ¿Por qué? Porque voy a hacer referencia a las ciencias formales. Entonces, su método, las ciencias formales es un sistema de signos, formas e ideas abstractas. Su método deductivo y racional, su característica, no utiliza laboratorios y son enunciados coherentes, y los ejemplos son matemáticas, lógica, ciencias de la computación teórica, estadística, entre otras relacionadas. La estructura de estos trabajos, a nivel de trabajos de grado, quiero decir, parte de un paradigma, un método y el análisis de la investigación, donde hay hipótesis, codificación, discurso y datos. Entonces, este recuadro amarillo de la derecha es extraído de un libro del autor Feliberto Martins Pestana, que estuvo con nosotros, donde hace referencia al diseño no experimental, trabajo de campo, nivel exploratorio, descriptivo y explicativo, por ejemplo. La modalidad es proyecto factible y se crea un software prototipo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta investigación para el área de ciencias de la computación teórica
esta sería la estructura de la tesis que se vaya a elaborar o el trabajo de grado que se vaya a elaborar. Entonces se establece el paradigma que va a ser cualitativo, pero su método de investigación va a tener otro comportamiento. ¿Por qué? Porque su estructura va a estar diferente. Va a ser un diseño no experimental, un trabajo de campo, un nivel descriptivo, puede ser un proyecto factible o un proyecto especial. Si es un proyecto especial sería un software, un prototipo de software, y si fuese un proyecto factible sería una política o una formulación. Entonces esta sería la estructura del trabajo. Si fuese un diseño experimental de tipo cuasi experimental, como el que nos explicó el doctor Otoniel Aguiar en su presentación, sería una investigación de diseño experimental, sería un paradigma cuantitativo como el anterior, y tendría un nivel de series controladas, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de lo que quiera hacer el investigador, en este caso, siendo un trabajo suscrito a las ciencias formales, que son matemática, lógica, ciencias de la computación teórica, estadísticas, entre otros. Si yo quiero aplicar estadística en un trabajo de grado de bioética, por ejemplo, estaría entre el diseño no experimental y el diseño experimental para los paradigmas cuantitativos. Si tengo un trabajo para las ciencias naturales, que según el objeto de estudio, todavía hablo de sujeto de estudio, se ocupa de los hechos del mundo físico y material, estudia la naturaleza y el universo y el método científico clásico. Entonces su característica es controlada, es la observación, es la experimentación en laboratorio y constatación empírica, y sus ejemplos son física, química, biología, en sus ramas como genética o la ecología, astronomía, entre otros. Entonces, aquí yo pudiera hablar, en algún caso, de los paradigmas que están en el último cuadro de colores. Si es positivista el paradigma, ¿por qué? Porque quiero hacer métodos y análisis de hipótesis, codificación, discursos y datos. Pero si hablo de ciencias naturales o fácticas, a partir de su criterio que define qué se estudia, tomo un pedazo de la realidad para decir qué es, qué voy a investigar. Entonces sería por su objeto de estudio, objeto de la investigación, ¿ok? Entonces serían aquí, su campo sería la materia, la energía, los organismos vivos, el cosmos, la Tierra, entre otros relacionados, y las disciplinas serían física, química, biología, entre otras. Entonces aquí tenemos en este cuadro gris del centro, tenemos el título de la investigación, el resumen, la introducción, el sitio donde hago el estudio, el método, el resultado, la discusión, las conclusiones y sus referencias. Entonces va a depender qué tipo de investigación. Si yo quiero hacer un estudio de bioética, la bioética y sus implicaciones en las ciencias naturales de la biología, por ejemplo, debería usar esta estructura. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los lineamientos que ha establecido la ESI, yo puedo estructurar mi trabajo de grado con esta estructura de introducción, métodos, resultados, discusión y conclusión. Para las ciencias básicas, que parten de su propósito o fin, a partir de su criterio define para qué se estudia, el fin del conocimiento. Su objetivo de estudio es conocida también como ciencias puras, persigue aumentar el conocimiento teórico de la humanidad, describe leyes fundamentales del universo y busca comprender el porqué de las cosas. Su campo va más allá de las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque la ciencia natural llegó hasta un punto, y cuando comenzó a ver la necesidad de hacer ciencias aplicadas, la misma ciencia natural derivó las ciencias básicas para que se correspondieran en su creación. Entonces, los ejemplos de las disciplinas son la física teórica,
biología molecular, entre otras. Y la estructura va a ser la misma que la anterior. Y fíjense que aquí coloco los años en los cuales tuvieron el último aliento, ¿no?, de su auge en el tema investigativo. Sin embargo, aplica la estructura que le presento de introducción, método, resultados y discusión a los fines de abordar sus trabajos de grado, si este fuera el caso del investigador del PNFA en bioética. Y luego está la clasificación del hecho científico y de sus estructuras investigativas según el objeto de estudio. Entonces, para las ciencias sociales, a partir del objeto, escuchen bien, se ocupa de la complejidad de la experiencia humana, de la existencia humana. Estudia al individuo en su dimensión social, histórica, cultural, relacional y otras. Su objeto de estudio es el mundo subjetivo, el mundo cambiante, el mundo de la historia de la vida, el mundo de la historia y la vida y el mundo de la vida. El método es testimonial y relacional. ¿Recuerdan cuando hablamos del método científico y del método legal? Aquí está la antesala. Los ejemplos es método explicativo, paradigma interpretativo y comprensivo, sociología y antropología. ¿Por qué no pongo aquí la estructura que hemos hablado durante todo el PNFA, que es paradigma, método, enfoque epistemológico, corriente investigativa, diseño y técnica? Ya lo vamos a explicar. Entonces, aquí tenemos que la estructura del trabajo de grado pudiera ser la que tienen en la parte izquierda, que es la parte blanca, digamos, que es donde está la estructura que está en el documento rector, con algunos ajustes que yo les he hecho en el capítulo 3 y 4, pero hay una salvedad. Pongo también en la parte inferior, superior derecha, el cuadro del libro de Feliberto Martins, y en la parte inferior derecha el cuadro gris que aludía a la biología molecular. ¿Por qué? Porque dependiendo la ruta del investigador, puede tomar el cuadro blanco de la izquierda, el cuadro amarillo superior de la derecha o el cuadro gris inferior de la derecha. Y les pongo un ejemplo. Si ponemos un antropólogo está suscrito a las ciencias sociales y humanas, pero el antropólogo que tiene un objeto de estudio va a examinar un hallazgo de unos fósiles de un dinosaurio. Tiene un objeto de estudio, es un fósil que está debajo de la tierra y él va a hacer unas excavaciones para extraer ese esqueleto de ese dinosaurio, y su estructura va a ser diferente, no va a ser el cuadro superior blanco de la izquierda, va a ser otro. ¿Por qué? Porque va a ser el cuadro gris de la derecha, inferior gris de la derecha, porque está haciendo método científico, aunque sea de ciencias sociales, porque está partiendo del objeto de estudio. Pero si un antropólogo va a una comunidad guarao y hace vida relacional con los guaraos y hace un trabajo de investigación con los guaraos, su trabajo va a ser con un sujeto relacional, testimonial, método legal, no método científico como el caso anterior. Entonces, la misma disciplina va a tener esas variaciones y pudiera ser, la estructura puede ser la del cuadro de la derecha. Ahora, si este mismo antropólogo va a hacer un trabajo documental de la existencia de los dinosaurios, o de la vida de los guaraos, va a tomar la perspectiva del paradigma cualitativo que presenta Feliberto Martins en el cuadro amarillo, donde el trabajo sería de diseño bibliográfico de tipo documental y desarrolla un desarrollo conceptual de la investigación. Entonces, la misma disciplina puede irse por distintas vertientes, utilizando distintos paradigmas, dependiendo la orientación del estudio, si tiene objeto de estudio o sujeto de estudio.
Entonces, esta explicación es oportuna aclararla porque como tenemos distintas disciplinas en el PNFA, podemos encontrar cualquier cantidad de posibilidades en nuestro abordaje para realizar nuestros trabajos de grado. Las ciencias aplicadas, como ya les dije, aplica el conocimiento de las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias sociales para resolver problemas prácticos e inmediatos. El método que utiliza es utilizado por cada clasificación dependiendo lo que vaya a abordar el profesional. Entre ellos tenemos ingeniería, medicina, nutrición, entre otros, ¿no? Y su forma de abordar la investigación o la estructura para abordar la investigación va a depender también, al igual que las ciencias sociales, la decisión que tenga el investigador de abordar su pretensión investigativa. Entonces, me encanta haber llegado aquí porque quería llegar a este punto para que las dudas sean aclaradas de manera oportuna, pertinente, y puedan decidir con mayor solidez y mayor convicción qué tipo de paradigma van a estar, sabiendo previamente en qué clasificación están dentro de su hacer profesional. Bueno, espero que esta intervención haya sido de supremo interés. Me parece que sí, por el contenido y las distintas aristas que tocamos para beneficio de su futuro trabajo de grado y los que vengan más adelante. Bueno, reciban un abrazo y seguimos conversando.